El cielo plomizo de aquella mañana de otoño parecía reflejar la pesadez de mi corazón. Las últimas hojas muertas crujieron bajo mis pies mientras me alejaba del cementerio, dejando tras de mí la tumba recién cubierta de mi amado Carlos. 15 años de matrimonio, amor y unión, reducidos a un nombre grabado en una fría piedra. ¿Cómo podía ser? Ni siquiera había tenido tiempo de secarme las lágrimas cuando mi teléfono ya vibraba en mi bolsillo. Era un mensaje de Regina, mi suegra. Reunión familiar en casa. Inmediatamente. La frialdad de aquellas palabras me heló la sangre. Regina nunca había sido cariñosa conmigo, pero organizar una reunión el mismo día del funeral de su hijo parecía cruel, incluso para ella. ¿El viaje a nuestra mansión debería decir ahora mi mansión? Fue una niebla de dolor y aprensión. Cada recodo del camino me traía un recuerdo con Carlos, nuestra primera cita en el restaurante local, el paseo en el que me había pedido matrimonio, el día que nos habíamos mudado juntos a aquella gran casa. ¿Cómo iba a soportar vivir aquí sin él? Cuando llegué, la puerta principal ya estaba abierta. Podía oír voces apagadas procedentes del gran salón. Al entrar, me sorprendió el ambiente tenso. Regina estaba sentada a la cabecera de la mesa, con un rostro de indiferencia. A su alrededor, los demás miembros de la familia, tíos, tías, primos, me miraban con una mezcla de lástima y algo parecido a desconfianza. «Ah, por fin estás aquí», dijo Regina con voz gélida. «Te estábamos esperando». Ocupé mi lugar en el otro extremo de la mesa, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El silencio era ensordecedor. «Como todos sabéis», comenzó Regina, «acabamos de vivir una tragedia. La pérdida de mi querido hijo, Carlos». Su voz no mostraba ninguna emoción. «Pero ahora tenemos que pensar en el futuro. El futuro del negocio familiar». Se me encogió el corazón. ¿La empresa? ¿Cómo podía pensar en eso ahora? «Tengo que enseñarte unos documentos», continuó, sacando un montón de papeles del bolso. Con un gesto teatral, los arrojó sobre la mesa. Se deslizaron hasta mí. Contratos, acuerdos, arreglos financieros. Todo lo que Carlos ha firmado en los últimos años. Miré los papeles sin verlos realmente. ¿Qué estaba pasando? Resulta, continuó Regina con una sonrisa cruel, que nuestra querida nuera nunca se ha integrado oficialmente en nuestros asuntos familiares. Un murmullo recorrió la sala. Levanté la cabeza, estupefacto. «¿Qué quieres decir?», pregunté, con voz apenas audible. «Quiero decir, querida», respondió Regina, apretando cada sílaba, «que no eres más que una oportunista que nunca perteneció a la verdadera familia». Las palabras me golpearon como una bofetada. Mis mejillas se sonrojaron de rabia y humillación. «¿Cómo te atreves?», grité, poniéndome bruscamente en pie. Amé a Carlos con todo mi corazón durante 15 años. Éramos compañeros en todos los aspectos de nuestras vidas. Regina rió secamente. ¿Socios? ¿De verdad? Entonces, ¿por qué nunca has tenido poder de decisión en la empresa? ¿Por qué tu nombre no aparece en ningún documento importante? Me quedé de piedra. Era cierto que Carlos gestionaba él mismo la mayor parte del negocio, pero yo pensaba que era simplemente porque se le daba mejor. Nunca imaginé. Carlos siempre fue débil, continuó Regina. Era fácilmente influenciable. Por eso tuve que tomar ciertas precauciones. Luego sacó otro documento. Este es un contrato firmado por Carlos hace 5 años. Estipula que todas las decisiones importantes relativas a la empresa deben ser aprobadas por mí. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Por qué haría eso?, susurré. Para mantener la paz familiar, por supuesto, respondió Regina con una sonrisa cursi. Él sabía que yo no te aprobaba. Que nunca te aprobé. Así que accedió a dejarme cierto control para evitar conflictos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿De verdad Carlos había hecho esto? ¿Me había ocultado tantas cosas? Y ahora, concluyó Regina mientras se levantaba, ahora que mi pobre hijo se ha ido, es hora de arreglar las cosas. No tienes derecho a este negocio, ni a esta casa.
No eres más que un intruso que se ha aprovechado de la amabilidad de mi hijo. Los demás miembros de la familia asintieron, murmurando su aprobación. Me sentí atrapada, acorralada. No puedes hacer esto, protesté débilmente. Carlos nunca. Carlos ya no está aquí, me cortó secamente Regina. Y te puedo asegurar que si intentas impugnar esto, acabarás sin nada. Tengo a mi disposición a los mejores abogados de la ciudad. Miré a mi alrededor, buscando una cara amiga, un aliado. Pero todo lo que vi fueron expresiones cerradas o desviadas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había podido perder en pocos días no solo al amor de mi vida, sino toda la vida que habíamos construido juntos? Cuando se me pasó el shock inicial, sentí que me invadía una ira fría. No dejaría que Regina destruyera todo lo que Carlos y yo habíamos creado. No dejaría que mancillara nuestro amor y nuestro recuerdo. Esto no se ha acabado, dije en voz baja pero firme. Carlos me quería. Confiaba en mí. Y no permitiré que su memoria se vea empañada por tus maquinaciones. Regina me dirigió una mirada glacial. Haz lo que quieras, querida. Pero no olvides quién tiene el poder aquí. Con eso, agitó la mano, dejando claro que la reunión había terminado. Los demás empezaron a levantarse, evitando cuidadosamente mi mirada. Me quedé allí, sola al final de aquella gran mesa, sintiendo que el peso del mundo me aplastaba los hombros. Mientras me dirigía hacia la salida, con la mente acelerada, buscando desesperadamente una solución, una salida a esta pesadilla, oí una suave tos detrás de mí. Era María, nuestra ama de llaves más antigua. Su mirada compasiva fue el primer gesto de amabilidad que había recibido en horas. Señora, murmuró suavemente, cuando tenga un momento, me gustaría hablar con usted en privado. Asentí débilmente, preguntándome qué más me depararía este día infernal. Las palabras de María aún resonaban en mi mente mientras salía del salón, dejando atrás el ambiente tóxico de aquella reunión familiar. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de dolor, rabia y confusión se arremolinaba en mi interior. Me dirigí a la cocina, buscando refugio de las miradas acusadoras y los murmullos de desaprobación. María ya me esperaba allí, con su rostro arrugado y lleno de auténtica preocupación. Sus ojos, que habían visto tanto en sus 30 años de servicio en esta casa, parecían cargar con el peso de un secreto. Señora, comenzó en voz baja, mirando nerviosamente hacia la puerta, sé que no es el momento adecuado, pero hay algo que debo decirle. Me senté pesadamente en una silla, agotada por los acontecimientos del día. María, ya no sé qué pensar. Todo lo que creía saber parece desmoronarse a mi alrededor. Me puso una mano reconfortante en el hombro. Lo sé, señora. Por eso necesito hablar con usted. El señor Carlos me confió algo. El corazón me dio un salto en el pecho. ¿Carlos? ¿Cuándo? María respiró hondo. Fue hace 3 días, justo antes del accidente. La voz se le quebró un poco con la última palabra. Ella también quería a Carlos, a su manera. ¿Qué ha pasado, María?, pregunté, de repente más alerta. Volvió a mirar hacia la puerta, asegurándose de que estábamos solos. Luego, con manos temblorosas, sacó algo del bolsillo de su delantal. Era una pequeña memoria USB. El señor Carlos vino a verme por la noche, explicó en voz baja. Parecía agitado, preocupado. Nunca le había visto así. Tomé la memoria USB entre mis manos, girándola una y otra vez, como si pudiera revelarme sus secretos con solo mirarla. ¿Qué dijo exactamente? María cerró los ojos, recordando la escena. Me dijo, María, siempre has sido leal a esta familia. Necesito que me hagas un último favor. Entonces me dio esta memoria USB y me hizo prometer que solo se la daría a usted, señora, si le ocurría algo. Mis manos empezaron a temblar. Él lo sabía, susurré. De alguna manera sabía que estaba en peligro. María asintió con gravedad. Yo también lo creo, señora. Dijo, si me pasa algo, dale esto a mi mujer. Parecía tan serio, tan asustado.
las lágrimas rodaron por mis mejillas. La idea de que Carlos pudiera haber vivido sus últimos días con miedo, sabiendo que corría peligro, me partía el corazón. Y sin embargo no había dicho nada, no lo había dejado entrever. ¿Intentaba protegerme? Señora, continuó María, con la voz apenas más alta que un susurro, no sé qué hay en esa memoria USB, pero sí sé una cosa. Monsieur Carlos confiaba en usted más que en nadie. Pase lo que pase, diga lo que diga Madame Regina, nunca lo olvides. Apreté la memoria USB contra mi corazón, como si fuera mi último vínculo con Carlos. Gracias, María. No sabes cuánto significa esto para mí. Me sonríe tristemente. Sé que son tiempos difíciles, Madame. Pero usted es fuerte. El señor Carlos lo sabía y por eso te eligió. De repente oímos pasos que se acercaban desde la cocina. María se levantó rápidamente, fingiendo estar ocupada en el fregadero. Metí rápidamente la memoria USB en el bolsillo justo cuando se abrió la puerta. Era Regina. Su fría mirada recorrió la habitación antes de posarse en mí. ¿Qué haces aquí todavía?, preguntó secamente. Me levanté con una fuerza que no sabía que tenía. Vivo aquí, Regina. Al menos por ahora. Arrugó los ojos. No por mucho tiempo, te lo aseguro. Espero que estés empezando a hacer la maleta. Le sostuve la mirada. No te preocupes por mí. Sé exactamente lo que tengo que hacer. Un destello de sospecha pasó por sus ojos, pero se limitó a olfatear con desdén antes de girar sobre sus talones y salir de la habitación. En cuanto se marchó, me volví hacia María. Ahora tengo que irme. Gracias de nuevo, María. Por todo. Ella asintió. Tenga cuidado, señora. Y recuerde, no está sola. Salí de la cocina, con la mente a 1000 por hora. Necesitaba un lugar seguro para examinar el contenido de la memoria USB. No aquí, no en esta casa que de repente parecía llena de ojos y oídos hostiles. Subí rápidamente a nuestra habitación o ahora mi habitación y recogí algunas cosas. Mi portátil, algo de ropa, las fotos de Carlos que más apreciaba. Cuando estaba a punto de irme, mis ojos se posaron en la foto de nuestra boda. Carlos me miraba con tanto amor y confianza. Tomé la foto y la metí en el bolso. Al bajar las escaleras, me crucé con varios miembros de la familia que cuchicheaban entre sí. Sus conversaciones se interrumpieron bruscamente cuando me acerqué. Mantuve la cabeza alta, negándome a mostrarles cuánto me dolían sus miradas. Justo cuando llegué a la puerta principal, oí la voz de Regina detrás de mí. ¿A dónde crees que vas? Me giré lentamente. Necesito un poco de aire, Regina. A menos que quieras privarme de mi libertad también. Hizo un gesto despectivo con la mano. Haz lo que quieras. Pero recuerda, esta casa y todo lo que hay en ella pertenece ahora a la familia. No te atrevas a coger nada que no te pertenezca. Sentí que la memoria USB me pesaba en el bolsillo. No te preocupes, respondí con calma. Solo cojo lo que realmente me pertenece. Con esas palabras, salí, dejando atrás la casa que había sido mi hogar durante tantos años. El aire fresco del otoño me golpeó la cara, trayendo consigo el olor de las hojas muertas y el cambio. Subí al coche y me temblaron las manos al introducir la llave en el contacto. ¿A dónde debía ir? Necesitaba un lugar seguro, lejos de las miradas indiscretas de la familia de Carlos. De repente pensé en mi antigua amiga de la universidad, Sophie. Vivía en una pequeña ciudad a 1 hora en coche. Habíamos perdido el contacto en los últimos años, pero sabía que me recibiría sin dudarlo. Mientras conducía, mi mente repetía una y otra vez los acontecimientos del día. El funeral de Carlos, tan frío y formal, nada que ver con el hombre cálido y cariñoso que era. La reunión familiar que siguió, en la que me trataron como a un paria, un intruso. Y ahora esta misteriosa memoria USB, el último mensaje de Carlos desde el más allá. ¿Qué podría contener? ¿Explicaciones de su comportamiento reciente? ¿Pruebas contra Regina? ¿O quizás solo un último mensaje de amor? Se me encogió el corazón al pensarlo. Pasara lo que pasara,
estaba decidida a averiguar la verdad. Tras una hora en coche, llegué por fin a casa de Sophie. Su casita de las afueras era exactamente como la recordaba, cálida y acogedora. Cuando abrió la puerta y me vio, su rostro pasó de la sorpresa a la preocupación en un instante. «Dios mío, ¿qué ha pasado?», preguntó mientras me hacía pasar. Me derrumbé en sus brazos, dando por fin rienda suelta a todas las emociones que había estado conteniendo. Entre sollozos, le conté todo: la muerte de Carlos, las acusaciones de Regina, la memoria USB de María. Sofía me escuchó pacientemente, sirviéndome una taza de té caliente y envolviéndome en una acogedora manta. Cuando terminé de contar mi historia, me cogió las manos entre las suyas. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo con firmeza. «Ahora, ¿qué te parece si vemos qué hay en esta memoria USB?» Asentí, repentinamente nervioso. ¿Qué iba a averiguar? Sofía cogió su portátil y lo colocó en la mesa de café frente a nosotros. Con manos temblorosas, saqué la memoria USB del bolsillo y me quedé mirándola un momento. «¿Estás lista?», preguntó Sofía en voz baja. Respiré hondo. «Sí, así es». Introduje la memoria USB en el ordenador, con el corazón latiéndome con fuerza. Se abrió una carpeta con una serie de archivos cuidadosamente etiquetados. Mis ojos recorrieron los nombres, transacciones, contratos, correos electrónicos, testamentos. «Dios mío», murmuré. «¿Qué significa todo esto?». Sofía me apretó el hombro en señal de apoyo. «Solo hay una forma de averiguarlo». Con una mezcla de aprensión y determinación, hice clic en el primer archivo. Mientras leía, sentí que mi mundo se tambaleaba una vez más. Los documentos revelaban una compleja red de transacciones dudosas, contratos falsificados, y en el centro de todo, Regina. «No puedo creerlo», dije, con los ojos desorbitados por el horror. Carlos había descubierto que Regina llevaba años manipulando las finanzas de la empresa. Había estado desviando millones a cuentas en el extranjero. Sofía sacudió la cabeza con incredulidad. «Por eso tenía tanta prisa por quitarte de en medio. Sabía que Carlos había descubierto la verdad». Un terrible pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si el accidente de Carlos no fue realmente un accidente? El silencio que siguió estaba cargado de insinuaciones. Sofía me abrazó mientras yo rompía a llorar, dándome cuenta de la magnitud de lo que Carlos había tenido que afrontar solo durante los últimos meses. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó Sofía cuando me hube calmado un poco. Me incorporé y me sequé las lágrimas. Una nueva determinación brilló en mis ojos. «Voy a hacer lo que Carlos hubiera querido que hiciera. Voy a revelar la verdad y hacer justicia a su memoria». Al caer la noche, me senté frente al ordenador, examinando cada documento, cada correo electrónico, cada prueba que Carlos había reunido con tanto esmero. Sabía que sería un camino largo y difícil, pero por primera vez desde la muerte de Carlos tenía un propósito, una dirección. Puede que Regina tuviera el poder y la influencia por el momento, pero yo tenía la verdad de mi parte. Y con esa verdad, no solo protegería el legado de Carlos, sino que también desmantelaría el imperio de mentiras que su madre había construido. Mañana comenzaría una nueva batalla. Pero esta noche, rodeada de la prueba del amor y la confianza de Carlos, por fin me sentía preparada para afrontar lo que me esperaba. Acababa de salir el sol cuando abrí los ojos, desorientada por el entorno desconocido. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba, en casa de Sofía, lejos del que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Los acontecimientos del día anterior volvieron a mí como un maremoto y sentí que el corazón se me volvía a apretar. Me levanté despacio, intentando no despertar a Sofía, que dormía en el sofá. Había insistido en que me quedara en su cama, a pesar de mis protestas. Su gesto de amabilidad me calentó el corazón, en claro contraste con la frialdad que había sentido por parte de mis suegros. Entré de puntillas en la cocina, preparando café para los dos. El olor familiar me reconfortó un poco, recordándome las tranquilas mañanas con Carlos. Mi Carlos. ¿Cómo pudo guardar tantos secretos? ¿Cómo pudo llevar esta carga él solo? Mientras la cafetera zumbaba suavemente, saqué mi portátil y la memoria USB.
Era el momento de examinar más de cerca lo que Carlos había descubierto. Respirando hondo, introduje la llave y abrí el primer archivo titulado Transacciones sospechosas. Lo que vi me dejó sin aliento. Hojas de cálculo detalladas mostraban millones de euros transferidos a cuentas en paraísos fiscales, ocultos bajo nombres de empresas ficticias. Cada transacción estaba meticulosamente documentada, con fechas, importes y números de cuenta. El trabajo de Carlos era increíblemente minucioso. ¿Has empezado sin mí? La voz somnolienta de Sophie me sobresaltó. Le sonreí débilmente. Lo siento, no podía dormir. He hecho café, por si quieres. Se sentó a mi lado, con una taza humeante en las manos. ¿Qué has averiguado? Le mostré los documentos en la pantalla. Es peor de lo que pensaba, Sophie. Regina no solo malversó dinero, creó toda una red de empresas fantasma para ocultar sus actividades. Sophie frunce el ceño mientras examina las cifras. Estas cantidades son astronómicas. ¿Cómo pudo hacer esto sin que nadie se diera cuenta? Pasé a la siguiente carpeta, titulada Contratos. Creo que tengo la respuesta. Los documentos que aparecieron eran contratos de empresa, pero algo iba mal. Al compararlos, me di cuenta con horror de que algunos habían sido falsificados. Mira, dije, señalando. Esas firmas son casi idénticas, pero no del todo. Creo que Regina falsificó la firma de Carlos en algunos de los documentos para autorizar estas transacciones. Sophie sacudió la cabeza con incredulidad. Esto es una locura. Se enfrenta a años de cárcel por esto. Lo que explica por qué estaba tan desesperada por quitarme de en medio, murmuré. Sabía que si seguía involucrado en la empresa, podría haberme enterado de todo esto. Seguimos revisando los archivos, cada nueva revelación más impactante que la anterior. Había correos electrónicos borrados, recuperados por Carlos, que mostraban conversaciones entre Regina y socios dudosos. Borradores de contratos modificados para incluir cláusulas ocultas. Y lo más inquietante de todo, un expediente entero dedicado al testamento del padre de Carlos. No me lo puedo creer, dije, con la voz temblorosa. Incluso falsificó el testamento de su propio marido para conseguir el control mayoritario de la empresa. Sophie me puso una mano reconfortante en el hombro. Carlos debió de quedarse destrozado cuando se enteró. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Y tuvo que llevar esa carga solo. Ahora entiendo por qué ha estado tan distante últimamente, por qué siempre parecía preocupado. Intentaba protegerme. De repente, un archivo me llamó la atención. Se titulaba simplemente para mi mujer. Con el corazón palpitante, la abrí. Era una carta de Carlos, fechada 3 días antes de su accidente. Querida mía, si estás leyendo esto, entonces mis peores temores se han hecho realidad. Siento haberte ocultado tantas cosas, pero quería protegerte. Descubrí que mi madre, Regina, había estado manipulando la empresa durante años, malversando dinero y falsificando documentos. Reuní todas las pruebas en esta memoria USB. Estaba planeando confrontarla, para poner fin a todo esto. Pero me temo que hará cualquier cosa para mantener su secreto. Si me pasa algo, confío en que harás lo correcto. Siempre has sido mi fuerza, mi amor. Nunca olvides cuánto te quiero. Carlos. Las lágrimas corrían ahora libremente por mis mejillas. Sophie me abrazó y me dejó llorar en su hombro. Él lo sabía, sollocé. Sabía que estaba en peligro. Cuando por fin me calmé, me invadió una nueva determinación. No podía permitir que el sacrificio de Carlos fuera en vano. Tenía que actuar, pero con cautela. Sophie, dije, enderezándome, necesito tu ayuda. Tenemos que encontrar la manera de presentar estas pruebas a las autoridades sin alertar a Regina. Ella asintió. Pero debemos tener cuidado. Si Regina es capaz de hacer lo que Carlos temía, debemos actuar con la máxima discreción. Pasamos las siguientes horas trazando un plan. Primero necesitábamos reunir más pruebas, corroborar lo que Carlos había descubierto. Decidimos contactar discretamente con antiguos empleados de la empresa que pudieran haber detectado irregularidades.
Hay alguien más en quien podemos confiar, dije de repente. El antiguo contable de la empresa, el señor Lefebvre. Se jubiló hace 2 años, pero siempre ha estado cerca de Carlos. Podría ayudarnos a entender algunos de estos documentos financieros. Sofía asintió. Es una buena idea. Pero, ¿cómo nos ponemos en contacto con él sin levantar sospechas? Me lo pensé un momento. Podría fingir que estoy organizando una especie de funeral para Carlos. Me daría una razón para contactar con antiguos colegas y empleados sin parecer sospechoso. Mientras afinábamos nuestro plan, no pude evitar pensar en la magnitud de la tarea que teníamos por delante. Nos enfrentábamos a una mujer poderosa y sin escrúpulos que nos llevaba años de ventaja en lo que a manipulación y engaño se refería. ¿Seguro que quieres hacerlo?, preguntó Sophie, al ver mis dudas. No será fácil, y podría ser peligroso. Respiré hondo, pensando en Carlos, en su valor, en su integridad. Tengo que hacerlo. No solo por Carlos, sino por todos a los que Regina ha engañado y explotado. Es lo que hay que hacer. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la excusa de preparar un homenaje a Carlos, me puse en contacto con varios antiguos empleados, deslizando sutilmente preguntas sobre su paso por la empresa. Muchos parecían reacios a hablar, pero unos pocos dejaron caer pistas sobre prácticas cuestionables que habían observado. El señor Lefebvre, contable jubilado, resultó ser una mina de información. Cuando me reuní con él en un pequeño y discreto café, lejos de miradas indiscretas, parecía aliviado de poder hablar por fin. Siempre supe que algo iba mal, me dijo en voz baja. Pero Regina tenía mucho poder y sabía cómo callar a la gente. Intenté hablar con Carlos de ello varias veces, pero parecía reacio a creer lo peor de su madre. Asentí, comprendiendo la lealtad que debió de desgarrar a Carlos. Pero al final descubrió la verdad. El señor Lefebvre suspiró tristemente. Sí, y me temo que le costó la vida. Estas palabras me helaron la sangre. Era la primera vez que alguien que no fuera yo expresaba abiertamente esta aterradora posibilidad. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con un nudo en la garganta. Se inclinó hacia adelante y volvió a bajar la voz. Carlos vino a verme unos días antes del accidente. Estaba disgustado, decía que había descubierto algo terrible sobre su madre. Me pidió que le ayudara a entender unos documentos financieros complejos. Le dije todo lo que sabía, pero... Hizo una pausa, sus ojos brillaban de lágrimas. Al día siguiente, recibí un correo electrónico suyo. Dijo que iba a enfrentarse a su madre, a poner fin a todo. Eso fue el día del accidente. Se me encogió el corazón. Carlos había intentado hacer lo correcto y eso podía haberle costado la vida. No podía permitir que su valor fuera en vano. Señor Lefebvre, le dije en voz baja, necesito su ayuda. Carlos me dejó algunas pruebas, pero necesito a alguien que realmente entienda estos documentos financieros para que me ayude a construir un caso sólido. Me miró durante un largo momento y luego asintió. Haré todo lo que pueda por Carlos. Se merece que se sepa la verdad. Al salir del café, mi mente iba a 1000 por hora. Ahora teníamos un valioso aliado en el señor Lefebvre, pero sabía que esto era solo el principio. Regina era poderosa, astuta y nos llevaba años de ventaja. Pero por primera vez desde la muerte de Carlos, sentí verdadera esperanza. Íbamos a descubrir la verdad, costase lo que costase. Por Carlos, por la justicia y por todos los que habían sido víctimas de las maquinaciones de Regina. Sería un camino largo y difícil, pero estaba dispuesta a emprenderlo. Carlos había confiado en mí para terminar lo que él había empezado, y yo no le defraudaría. Me enfrentara a lo que me enfrentara, estaba decidida a llegar a la verdad y hacer justicia al hombre que amaba. Las semanas que siguieron fueron intensas y agotadoras. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas pistas que explorar y nuevos riesgos que asumir. Me sentía como un detective aficionado, inmerso en una investigación que iba mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar. El señor Lefebvre había demostrado ser un aliado inestimable. Su profundo conocimiento de las finanzas de la empresa nos permitió descifrar los complejos documentos que Carlos había reunido. Juntos pasábamos horas analizando cada transacción, cada contrato, buscando pruebas que pudieran incriminar a Regina.
Mira aquí, me dijo un día, señalando una serie de números en la pantalla de mi ordenador. Estas transferencias de fondos a cuentas en el extranjero se disfrazan de inversiones legítimas, pero las cantidades no coinciden con los proyectos declarados. Me incliné para ver mejor. ¿Cómo pudo ocultar esto durante tanto tiempo? El señor Lefebvre suspiró. Regina es muy lista. Utilizó una compleja red de empresas fantasma y contratos falsos. Sin los documentos que reunió Carlos, habría sido casi imposible atar cabos. Pero a pesar de nuestros progresos, sabía que necesitábamos más. Los documentos por sí solos no serían suficientes, necesitábamos testimonios, pruebas concretas de la culpabilidad de Regina. Fue entonces cuando tuve la idea de contactar con un investigador privado. Sophie me había recomendado a un antiguo colega suyo, un hombre llamado Pierre Dubois, famoso por su discreción y eficacia. Nuestro primer encuentro con Dubois tuvo lugar en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, de pelo canoso y ojos penetrantes. Escuchó atentamente nuestra historia, tomando notas en un pequeño cuaderno desgastado. Es un caso complejo, dijo finalmente. Y potencialmente peligroso. Te das cuenta de que nos enfrentamos a una mujer muy poderosa, ¿verdad? Asentí, sintiendo que se me formaba un nudo en la garganta. Lo sé. Pero tengo que hacerlo. Por Carlos, por la verdad. Dubois me miró largamente y luego asintió. Empezaré por investigar a los socios de Regina. Empezaré investigando a los socios de Regina, a los que puedan haberla ayudado en su fechoría. Necesitamos testigos dispuestos a hablar. Los días siguientes fueron una mezcla de espera ansiosa y trabajo duro. Mientras Dubois llevaba a cabo su investigación, el señor Lefebvre y yo seguíamos escudriñando los documentos, buscando el más mínimo resquicio que pudiéramos aprovechar. Fue durante este periodo cuando hicimos un descubrimiento que me heló la sangre. Entre los correos electrónicos recuperados por Carlos había uno, fechado pocos días antes de su accidente, que me produjo escalofríos. Hay que ocuparse de Carlos, decía el mensaje, enviado desde una cuenta anónima en Regina. Sabe demasiado. Hay que resolver el problema rápida y definitivamente. La respuesta de Regina fue igualmente escalofriante. Haz lo que haya que hacer. Yo me ocuparé de los detalles. Me quedé mirando la pantalla, sin poder respirar. ¿Era posible? ¿Realmente Regina había ordenado la muerte de su propio hijo? No es una prueba directa, dijo suavemente el señor Lefebvre, al ver que mi rostro palidecía, pero desde luego es muy sospechoso. Apreté los puños, sintiendo que una oleada de ira crecía en mi interior. Tenemos que acabar con ella. Cueste lo que cueste. Unos días más tarde, Dubois se puso en contacto con nosotros con noticias alentadoras. Había conseguido localizar a un antiguo socio de Regina, un hombre llamado François Mercier, que estaba dispuesto a hablar a cambio de inmunidad. Nuestro encuentro con Mercier tuvo lugar en un discreto hotel a las afueras de la ciudad. Era un hombre nervioso, que miraba constantemente por encima del hombro como si esperara que Regina apareciera en cualquier momento. No puedo quedarme mucho tiempo, nos dijo con voz temblorosa. Si Regina se entera de que he estado hablando con vosotros. Lo entendemos, le tranquilicé. Díganos lo que sabe. Mercier respiró hondo. He trabajado con Regina durante años. Al principio eran pequeñas irregularidades financieras, nada demasiado grave. Pero con el tiempo, se volvió más serio. Me hizo firmar contratos falsificados, crear empresas fantasma. Continuó, revelando una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Regina no solo había malversado dinero, también había sobornado a funcionarios y amenazado a empleados que hacían demasiadas preguntas. ¿Y Carlos?, pregunté, temiendo la respuesta. ¿Sabes algo de su accidente? Mercier bajó los ojos. No tengo ninguna prueba concreta. Pero unos días antes del accidente, Regina me pidió que le buscara a alguien que pudiera resolver un problema para siempre. Le dije que no, por supuesto, pero... Dejó la frase en el aire, pero el mensaje estaba claro. Regina probablemente había encontrado a otra persona para hacer el trabajo sucio. Después de que Mercier se marchara, me quedé sentado en silencio, intentando asimilar toda esta nueva información.
El dolor por la pérdida de Carlos se mezclaba ahora con una fría rabia hacia la mujer que había orquestado todo aquello. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó suavemente el señor Lefebvre. Respiré hondo. Vamos a reunir todas nuestras pruebas y presentarlas a las autoridades. Pero antes de eso, hay una última cosa que tengo que hacer. A la mañana siguiente, fui a la sede de la empresa. Era la primera vez que volvía allí desde la muerte de Carlos, y cada paso me traía recuerdos dolorosos. Pero tenía que hacerlo. Tenía que enfrentarme a Regina por última vez antes de que se desatara el infierno. Cuando entré en su despacho, Regina apenas levantó la vista de sus papeles. Bueno, la afligida viuda se digna a hacernos una visita. ¿A qué debo este disgusto? Mantuve la calma, a pesar de la ira que bullía en mi interior. Lo sé todo, Regina. El desfalco, los contratos falsificados, todo. Se rió fríamente. Serias acusaciones, querida. ¿Tienes alguna prueba? Más de las que crees, respondí. Y pronto, todo el mundo sabrá la verdad. Incluyendo lo que le hiciste a Carlos. Por primera vez, vi un atisbo de miedo en sus ojos. Pero se recompuso rápidamente. Tú no sabes nada. Y nadie te creerá. No eres más que una pobre viuda arruinada. Me acerqué a su escritorio y la miré directamente a los ojos. Te equivocas, Regina. Tengo más apoyo del que crees. Y te prometo una cosa, voy a llegar al fondo de esto, cueste lo que cueste. Por Carlos, por todos a los que has hecho daño. Con eso, me di la vuelta y salí de la oficina, dejando a Regina visiblemente conmocionada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Dubois, el señor Lefebvre y Sophie, reunimos todas nuestras pruebas en un caso sólido. Documentos financieros, declaraciones de testigos, correos electrónicos comprometedores. Habíamos construido un caso imparable contra Regina. Finalmente, llegó el gran día. Acompañada de mi abogado, fui a la fiscalía a presentar nuestro caso. Durante horas expusimos las pruebas, explicando detalladamente la red de corrupción que Regina había tejido a lo largo de los años. El fiscal escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas pertinentes. Al final de nuestra exposición, permaneció largo rato en silencio. Es un caso sólido, dijo finalmente. Muy sólido. Iniciaremos una investigación formal inmediatamente. Sentí que se me quitaba un gran peso de encima. Por fin se iba a saber la verdad. Se haría justicia para Carlos y para todos aquellos a los que Regina había explotado. Las semanas siguientes fueron un torbellino mediático. La detención de Regina saltó a los titulares. El imperio que había construido a base de mentiras y corrupción se derrumbaba como un castillo de naipes. Pero a pesar de la satisfacción de ver a Regina enfrentarse a la justicia, sentí una profunda pena. Nada de esto traería de vuelta a Carlos. Nunca vería la verdad salir a la luz, nunca conocería la paz de saber que sus esfuerzos no habían sido en vano. Una noche, junto a la tumba de Carlos, sentí una presencia a mi lado. Era el señor Lefebvre. Lo has hecho, dijo suavemente. Carlos estaría orgulloso de ti. Sonrió entre lágrimas. Espero que lo sepa, esté donde esté. El señor Lefebvre me puso una mano reconfortante en el hombro. Él lo sabe. Y gracias a ti, su legado perdurará. La empresa que tanto amó podrá volver a empezar, esta vez sobre una base honesta. Asentí, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Había sido un camino largo y difícil, pero por fin lo habíamos conseguido. La verdad había salido a la luz y la justicia estaba en marcha. Al salir del cementerio, eché un último vistazo a la tumba de Carlos. Descansa en paz, mi amor, murmuré. He cumplido mi promesa. La verdad ha triunfado al fin. Y mientras el sol se ponía en este día cargado de emociones, sentí una paz que no había conocido en mucho tiempo. La lucha había terminado, pero empezaba un nuevo capítulo. Un capítulo en el que el legado de Carlos seguiría vivo en la empresa que tanto había amado, ahora libre de la corrupción que la había asolado durante tanto tiempo. El futuro era incierto, pero por primera vez desde la muerte de Carlos,
me sentía preparado para afrontarlo. Con la fuerza que él me había dado y el apoyo de quienes me habían ayudado en esta búsqueda de la verdad, estaba preparada para pasar página y empezar un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo marcado por el amor y la integridad que Carlos me había enseñado, y que siempre me esforzaré por honrar. Han pasado 2 años desde aquel fatídico día en que por fin se supo la verdad. 2 años desde que Regina fue detenida y el mundo descubrió el alcance de su corrupción. 2 años de reconstrucción, luto y renacimiento. Estoy de pie frente al gran ventanal de la oficina de gestión, contemplando la ciudad a mis pies. El sol sale lentamente, bañando los rascacielos con un resplandor dorado. Comienza un nuevo día, como tantos otros antes, pero cada uno de ellos es un recordatorio de todo lo que hemos pasado. Un suave golpe en la puerta me saca de mis pensamientos. Es María, nuestra fiel secretaria, que entra con una bandeja de café. «Buenos días, señora», dice con una cálida sonrisa. Pensé que necesitaría un poco de energía antes de la gran reunión. Le doy las gracias con un gesto de la cabeza, agradecida por su consideración. «Gracias, María. No sé qué haría sin ti». Deja la bandeja sobre mi mesa y se dispone a marcharse, pero se detiene un momento en la puerta. «Sabe, madame, el señor Carlos estaría muy orgulloso de usted. De todo lo que ha conseguido». Estas palabras me conmueven profundamente, como cada vez que alguien menciona a Carlos. Espero que tengas razón, María. Solo intento hacer lo que él habría querido. Una vez a solas, me siento en mi mesa, la misma en la que Carlos pasó tantas horas trabajando. A veces casi puedo sentir su presencia aquí, como si velara por mí y por la empresa que tanto amaba. Los 2 últimos años no han sido fáciles. Tras la detención de Regina, la empresa se encontró en una situación precaria. La reputación estaba empañada, los inversores desconfiaban y los empleados estaban desmoralizados. Hizo falta mucho trabajo, perseverancia y transparencia para enderezar la situación. Recuerdo las largas noches que pasé revisando cada contrato, cada transacción, para asegurarme de que todo estaba en orden. Reuniones interminables con los inversores para recuperar su confianza. Sesiones de terapia de grupo con los empleados para reconstruir un espíritu de equipo destrozado por años de mentiras y manipulación. Pero poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Introdujimos nuevos procedimientos de control, contratamos un comité de ética independiente e implantamos una política de transparencia total. Los empleados han vuelto a sentirse orgullosos de trabajar para la empresa y los clientes han regresado atraídos por nuestra nueva imagen de integridad. Un vistazo a mi reloj me recuerda que está a punto de empezar la reunión del Consejo de Administración. Es una reunión importante, en la que presentaremos los resultados del año pasado. Resultados que, espero, marcarán por fin un punto de inflexión definitivo en nuestra recuperación. De camino a la sala de conferencias, me encuentro con el señor Lefebvre en el pasillo. A pesar de su jubilación, ha aceptado quedarse como asesor especial, ya que su experiencia es inestimable para nuestro proceso de reconstrucción. ¿Listo para el gran día?, me pregunta con una sonrisa alentadora. Asiento con la cabeza, sintiendo que se me forma una bola de ansiedad en el estómago. Tan preparado como puedo estar. Espero que las cifras hablen por sí solas. Me pone una mano tranquilizadora en el hombro. No te preocupes. Has hecho un gran trabajo. Ellos lo verán. Cuando entro en la sala de conferencias, todos los ojos están puestos en mí. Todo el consejo de administración está allí, así como los principales jefes de departamento. Respiro hondo y comienzo la presentación. A medida que desenrollo las cifras y los gráficos, veo cómo se iluminan las caras. Nuestras ventas han aumentado un 15% respecto al año anterior. Nuestra cuota de mercado aumentó en todos los sectores clave. Y, sobre todo, nuestro índice de confianza de clientes e inversores alcanzó un nivel récord. Estos resultados son fruto de todo vuestro duro trabajo, concluyo. Hemos pasado por momentos difíciles, pero hemos salido de ellos más fuertes, más unidos y más decididos que nunca a hacer las cosas bien. El aplauso que sigue es cálido y sincero. Veo orgullo en los ojos de mis colegas, un orgullo que no había visto en mucho tiempo. Después de la reunión, cuando vuelvo a mi despacho, me invade una oleada de emociones. Alegría, alivio,
pero también una profunda tristeza porque Carlos no estaba allí para verlo. Entonces me fijé en un pequeño sobre que había sobre mi mesa. Intrigada, lo abrí para descubrir una nota de Sophie, mi fiel amiga que me había apoyado durante todo este calvario. No olvides nuestra cita de esta noche. Tenemos algo que celebrar. Sonrío, agradecida de tener amigas como ella que me recuerdan que hay que celebrar las victorias, por pequeñas que sean. Esa tarde, me reúno con Sofía en nuestro café favorito. Se le ilumina la cara cuando me ve entrar. Cuéntamelo todo, exclama cuando me siento. Le cuento con detalle la reunión, la reacción de la junta, el ambiente positivo de la sala. Estoy muy orgullosa de ti, me dice, apretándome la mano. Has conseguido lo imposible. Sacudo la cabeza. No lo hice sola. Sin ti, sin el señor Lefebvre, sin el equipo, nunca lo habría conseguido. Sofía me mira con seriedad. Es verdad, tuviste ayuda. Pero fuiste tú quien lideró esta batalla. Tuviste el valor de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Carlos estaría muy orgulloso de ti. Al mencionar a Carlos, siento que se me llenan los ojos de lágrimas. Le echo tanto de menos, Sophie. Todos los días me pregunto qué pensaría, qué diría. Me aprieta la mano con más fuerza. Estaría asombrado de todo lo que has conseguido. No solo habéis salvado la empresa, sino que la habéis transformado en algo mejor, algo más ético. Has honrado su memoria de la forma más hermosa. Pasamos el resto de la velada hablando, riendo y recordando los momentos difíciles que hemos pasado juntos. Cuando llego a casa a altas horas de la noche, me siento más ligera que en mucho tiempo. Al entrar en casa o ahora es mi casa me sorprende el silencio. Incluso después de 2 años, hay momentos en los que la ausencia de Carlos es casi palpable. Camino hacia nuestro dormitorio y me detengo delante de la foto de nuestra boda que aún está sobre la cómoda. Lo conseguimos, amor, le susurro a su sonriente imagen. Hemos salvado tu sueño. A la mañana siguiente, me despierto con una nueva determinación. Aún queda mucho por hacer, por supuesto. Regina sigue a la espera de juicio, y sé que va a ser otro calvario que superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me siento realmente optimista sobre el futuro. Cuando llegué a la oficina, los empleados me recibieron con una espontánea ovación. Su entusiasmo y gratitud me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que habíamos hecho mucho más que salvar una empresa. Hemos dado esperanza a cientos de personas y les hemos devuelto el orgullo y el sentido de la ética. Por la tarde, recibí una llamada inesperada. Era el fiscal encargado del caso Regina. Señora, dijo, quería informarle personalmente. Regina ha decidido declararse culpable de todos los cargos. Esta noticia me deja sin palabras. Después de todo este tiempo negando, luchando, Regina por fin ha decidido admitir sus crímenes. ¿Por qué ahora?, pregunto, aún en estado de shock. Al parecer, las pruebas acumuladas eran demasiado abrumadoras, explica el fiscal. Y, ella mencionó tu nombre. ¿Mi nombre? Sí. Dijo, y cito, si mi hijo hubiera elegido antes a alguien como ella, quizá las cosas habrían sido diferentes. Creo que es lo más parecido a un cumplido que te puede decir. Después de colgar, me siento en silencio durante un largo momento, digiriendo esta información. El capítulo de Regina llega por fin a su fin. Por supuesto, aún quedarán el juicio y la sentencia, pero lo más duro ya ha pasado. Al final del día, reúno a todo el equipo para darles la noticia. Hay lágrimas, abrazos y una sensación general de que por fin podemos pasar página por completo. Esa tarde, de camino a casa, me desvío al cementerio. Ante la tumba de Carlos, deposito un ramo de sus flores favoritas. Lo hemos conseguido, amor mío, susurro. El negocio está salvado, la verdad ha salido a la luz y se ha hecho justicia. Sé que habrías querido que las cosas fueran diferentes con tu madre, pero espero que entiendas por qué tuve que hacerlo. Una suave brisa me acaricia la cara, y por un momento casi puedo sentir la presencia de Carlos. Sé que lo habría aprobado, que habría estado orgulloso de la forma en que hemos manejado esta crisis. Al irme, me siento en paz por primera vez en mucho tiempo.
Ha sido un camino largo y duro, pero por fin hemos alcanzado nuestro objetivo. La empresa es más fuerte que nunca, construida sobre unos cimientos de honradez e integridad. Sé que el futuro traerá nuevos retos y nuevas dificultades. Pero estoy preparado para afrontarlos. Con el gran equipo que hemos formado, con las lecciones que hemos aprendido y con el recuerdo de Carlos para guiarme, sé que podemos superar cualquier obstáculo. Mientras me dirijo a casa, me doy cuenta de que no solo la empresa es más fuerte. Yo también soy más fuerte. Este calvario me ha cambiado, me ha hecho descubrir fuerzas que no sabía que tenía. Y aunque el precio haya sido terriblemente alto, ahora sé que puedo enfrentarme a lo que la vida me depare. Mañana será un nuevo día. Un día para seguir construyendo sobre los cimientos que hemos sentado, para honrar la memoria de Carlos haciendo de su empresa un modelo de ética y éxito. Y sea lo que nos depare el futuro, sé que estamos preparados para afrontarlo, juntos.